Mi mansión victoriana en la calle Paine solía estar llena de vida. Ahora parece más un museo donde yo soy la pieza central, una reliquia antigua que todos han olvidado. A mis 78 años, ya me había acostumbrado al crujido de mis propias articulaciones, a la rigidez de los dedos por la mañana, al modo en que mi corazón se descompasa de vez en cuando, como aquel viejo reloj de péndulo en la sala. Pero hay algo a lo que jamás me acostumbré: el silencio. Un silencio que no es paz, sino ausencia. Ausencia de risas, de voces, de pasos corriendo por el pasillo. Aquel domingo, sentada junto a la ventana, observaba cómo la luz del sol se filtraba sobre el suelo de madera y pensaba en todo lo que perdí, y en todo lo que entregué. Porque hay heridas que no se ven en el cuerpo, sino en los gestos fríos, en los mensajes cortantes, en las promesas olvidadas. Y hay un punto exacto en que una madre deja de esperar y comienza a despertar. Mi mansión victoriana en la calle Paine era, años atrás, un escenario vibrante, donde las paredes resonaban con risas, pasos y el bullicio cotidiano de una familia. Hoy, sin embargo, se ha convertido en un santuario del silencio, donde el aire parece inmóvil y los relojes suenan más por costumbre que por utilidad. En cada rincón se esconde un recuerdo, y yo, Eloise Pembroke, soy la única testigo que aún respira para recordarlos. A los 78 años, el cuerpo se convierte en una casa más que habitar. Me acostumbré a los chasquidos de mis articulaciones, al dolor sordo en los dedos por la mañana, a la forma en que mi corazón late con ese ritmo errático, como si imitara el reloj antiguo de péndulo que cuelga en la sala. Pero no me acostumbré, ni lo haré nunca, a esta clase de soledad. Una soledad que no es ausencia de gente, sino ausencia de cuidado. Ese domingo, como tantos otros, estaba sentada junto a la gran ventana del salón principal, donde la luz del sol caía en ángulos perfectos sobre el suelo de madera encerada. Observaba las motas de polvo flotar en el aire, como si fueran pequeños recuerdos suspendidos, incapaces de tocar el suelo. Antes, los domingos eran un festival de vida. Recuerdo el sonido de los platos, el murmullo de las conversaciones cruzadas en la mesa. Roland, mi esposo, cortando la carne con precisión, Montgomery y Beatrice discutiendo por trivialidades, y yo, observando todo con una sonrisa satisfecha, feliz de ser madre, feliz de ser esposa, creyendo, ingenuamente, que ese cuadro era eterno. Roland murió hace 12 años. Un infarto repentino durante un viaje de negocios a Denver. Inesperado. Injusto. Tenía 10 años más que yo, pero siempre pareció invencible. Nunca bebía de más, nunca fue infiel, nunca apostó más de lo que podía perder. Su única pasión era el trabajo. Invertía en campos petroleros como otros invierten en esperanzas. Fue en una gala benéfica en Boston donde lo conocí. Yo tenía 22 años, acababa de salir de la universidad, trabajaba en una biblioteca y asistía como voluntaria. Él, ya un empresario exitoso, acababa de hacer una donación importante. Me vio entre la multitud y no se separó de mí el resto de la noche. «Tienes ojos color whisky y luz de velas», me dijo. Sonó cursi, pero en su voz tenía una gravedad que me hizo creerle. 6 meses después estábamos casados. 1 año después nos mudamos a Sheridan, Wyoming. Roland compró esta casa enorme con columnas blancas, vitrales de colores y una biblioteca que parecía sacada de una novela inglesa. «Vamos a necesitar mucho espacio para los niños», dijo. Y los niños llegaron. Primero Montgomery, luego Beatrice. La foto que tengo sobre la chimenea es de ese tiempo. Nosotros 4 en la terraza, sonriendo como si la vida no pudiera tocarnos. Montgomery tenía 6 años. Beatrice, 4. Roland con la mano en el hombro de nuestro hijo. Yo abrazando a mi hija. El cuadro perfecto. Demasiado perfecto. No sabía entonces que, medio siglo más tarde, estaría sentada sola en esta misma casa, observando cómo la luz cae sobre las mismas baldosas, pero sin nadie que la pise. Beatrice se fue justo después de terminar el instituto. «Mamá, en esta ciudad no hay futuro», me dijo mientras cerraba su maleta. Se fue a la costa oeste, se casó con un activista ambiental y ahora vive en Portland con sus 3 hijos. Tiene una organización sin fines de lucro y una vida que apenas me incluye. Me llama una vez al mes, a veces en Navidad. No todos los años. Montgomery. Ay, Montgomery. Mi primogénito.
Mi debilidad. Siempre lo protegí más de lo que debía. Roland quería hacer de él su sucesor. Yo lo adoraba. No necesitaba pedirme nada. Yo lo veía en sus ojos. Lo inscribimos en las mejores escuelas, lo mandamos a campamentos de verano, lo llevamos de viaje por el mundo. Cuando no entró en Yale, Roland se decepcionó. Yo lo consolé. No todos nacen para la academia, dije. Cuando abandonó la universidad comunitaria en su segundo año, también lo defendí. Está buscándose a sí mismo. Roland, con firmeza, lo obligó a trabajar en la empresa familiar. Duró 3 meses. Luego decidió abrir una boutique de moda. Fracasó en 6. Luego vino un restaurante. Luego una inmobiliaria. Siempre con dinero mío. Siempre con mi bendición. Y siempre con el mismo resultado. Después de la muerte de Roland, Montgomery empezó a visitarme más seguido. O al menos eso parecía. En realidad, creo que venía a comprobar si seguía viva, o cuánto más duraría. Roland fue previsor. Me dejó todo con la condición de que, tras mi muerte, la herencia se dividiera entre los 2 hijos. Sabía cómo era su hijo. Lo conocía mejor que yo. Ahora, la casa sigue en pie, imponente, silenciosa. Y yo sigo aquí, observando el mundo desde la ventana, mientras los días se suceden como las hojas de un calendario viejo. Hasta que algo cambia. Y todo lo que parecía dormido, despierta. La casa estaba especialmente silenciosa ese día. Ni siquiera los crujidos habituales de la madera interrumpían la quietud. El reloj de péndulo marcó las 3 en punto con su eco hueco, como si el tiempo también se sintiera solo. Me levanté lentamente, apoyándome en mi bastón, y caminé hacia la cocina. Era la hora de mis medicamentos. Los frascos estaban organizados por horarios en una bandeja sobre la mesa. Mañana, tarde, noche. Un pequeño ritual diario que se había vuelto tan parte de mí como los pasos arrastrados que daba por la casa. Mientras tomaba el agua, vi por la ventana a mi vecina, Eunice Thorpe, en su jardín. Estaba inclinada sobre unas plantas nuevas, con un sombrero de ala ancha y guantes de jardinería. La imaginé hablando de su hija Evelyn, la enfermera del hospital de Sheridan, como solía hacer durante nuestras tardes de té. En ese momento, el teléfono sonó tan fuerte que derramé el vaso. El número en la pantalla me hizo contener la respiración. Montgomery. Mamá, soy yo. Hola, querido, respondí con el corazón acelerado. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy cerca. Pensé pasar 5 minutos a saludarte. Cerca. Vivía a 20 minutos de aquí, pero me visitaba menos que Beatrice, que estaba a más de 1000 kilómetros. Aún así, me ilusioné. Como siempre. Pedí a Marta, mi ama de llaves, que preparara café y sacara los bizcochos que a Montgomery le encantaban. Luego fui al baño, me arreglé el cabello y me puse un poco de lápiz labial. Era ridículo, tal vez, pero me hacía sentir menos invisible. Montgomery llegó 40 minutos después, vestido como siempre, impecable. Traje de lino, reloj brillante, gafas de diseñador. Me besó la mejilla sin verdadero contacto, y se sentó en el salón, mirando alrededor como si ya no reconociera el lugar donde creció. ¿Y tú, mamá? ¿Cómo estás? Bien, querido. ¿Y Odilia? Perfecta. De hecho, estamos planeando un crucero por el Mediterráneo el mes que viene. 2 semanas, 11 países. El barco es de 5 estrellas. Restaurantes, excursiones. Me habló del itinerario con entusiasmo, pero sin preguntarme una sola vez por mi salud, por mis días, por cómo me sentía realmente. Como si yo fuera una excusa para su monólogo. Yo asentía, sonreía. A esas alturas, ya conocía ese tipo de conversaciones. Eran el preámbulo de algo. Y ese algo llegó, puntual. Mamá, ¿recuerdas que te hablé del nuevo proyecto? Ese hotel boutique en las montañas. Está yendo bien, pero necesitamos un poco más de capital para terminar las reformas. Otro proyecto. Otro sueño que no era más que humo. ¿Cuánto necesitas esta vez, Montgomery? 800,000. Es la última parte, te lo prometo. El hotel abrirá en 3 meses, y en 6 te devuelvo el dinero con intereses. Me levanté sin decir una palabra. Fui a mi estudio, tomé el talonario y escribí el cheque.
Sabía que ese dinero probablemente se evaporaría como los anteriores, pero aún así lo hice. Porque era mi hijo. Porque era la única manera de verlo. Porque todavía no me había rendido. Me agradeció efusivamente, me besó en la frente, y prometió pasar por casa la semana siguiente. Sabíamos los dos que eso no pasaría. Después de que se fue, la casa pareció más vacía que nunca. Me senté junto a la ventana, mi lugar habitual, y vi cómo la luz del sol se deslizaba lentamente por la pared. Y entonces, sin aviso, el dolor me atravesó el pecho como una lanza. Agudo, opresivo, ardiente. Se extendió hacia mi brazo izquierdo, hacia mi cuello. Intenté llamar a Marta, pero mi voz era un susurro. Manchas oscuras danzaban ante mis ojos. Busqué el celular en el bolsillo del batín y marqué el 192. Emergencias. ¿Cuál es su urgencia? Dolor, en el pecho. No recuerdo nada más. Desperté en el hospital, con el pitido constante de los monitores a mi lado. El doctor Bort estaba allí, revisando papeles. Me miró con preocupación. Señora Pembroke, ha sufrido un infarto severo. Hemos hecho exámenes, y los resultados no son buenos. Necesitará una cirugía a corazón abierto. Una derivación coronaria. Me explicó los riesgos, la urgencia, las arterias obstruidas. Yo apenas podía pensar. Lo único claro en mi mente era una frase: hay que llamar a los niños. Beatrice respondió al instante. Lloró. Me dijo que haría todo lo posible por venir, pero que no podía dejar a Oliver en medio de sus exámenes. Me prometió que llamaría todos los días. Montgomery no contestó. Le dejé un mensaje. Horas después, una respuesta por mensaje. Mamá, acabo de saber. ¿Estás bien? Muy ocupado ahora. Paso mañana. No vino al día siguiente. Ni al otro. Al tercer día, lo llamé yo. Montgomery, han fijado la fecha de la cirugía. Es en una semana. Estoy asustada. ¿Puedes venir? Hubo una pausa. Mamá, estoy en una situación muy estresante. Este hotel me absorbe completamente. Además, Odilia y yo ya pagamos un crucero. No es reembolsable. Un crucero. Mientras yo me preparaba para una operación que podía costarme la vida. Me quedé en silencio. Del otro lado, solo escuché sus excusas. Y en ese instante, sentí algo romperse dentro de mí. Algo que ya no podía volver a repararse. La enfermera entró en la habitación con pasos suaves y ojos atentos. Era joven, pero en su mirada había una tristeza antigua, como si hubiese visto demasiadas despedidas. Se acercó a la cama y, al verme secar discretamente las lágrimas, preguntó con delicadeza. ¿Está bien, señora Pembroke? Solo es la edad, querida, mentí, sonriendo como quien finge normalidad para no incomodar. Soy Evelyn, la hija de Eunice Thorpe, su vecina, dijo mientras me tomaba la mano con una calidez que no esperaba. Entonces recordé su rostro, más joven en las fotos del comedor de Eunice. La niña que se había convertido en enfermera. Tu madre siempre fue muy amable conmigo, dije, con voz entrecortada. Ella está preocupada por usted. Dice que vive sola en una casa muy grande. ¿Y sus hijos? La pregunta me atravesó como un bisturí. No necesitaba responder. Su expresión indicaba que ya sabía la respuesta. Había visto a muchos como yo, viejos olvidados, padres invisibles. Esa noche, mientras veía las noticias en la pequeña televisión de la habitación, algo dentro de mí se desmoronó. La pantalla mostraba la partida de un crucero de lujo desde Nueva York rumbo al Mediterráneo. Rostros felices, copas de champán, promesas de descanso. Y entre esas imágenes brillantes, allí estaban, Montgomery y Odilia. Sonreían, abrazados, como si nada les preocupara en el mundo. Como si yo no estuviera acostada en una cama de hospital, con el corazón fallando, con el miedo arañando mis costillas. Verlos así, tan ajenos, fue como si alguien apagara la última vela de una capilla vacía. Y entendí que para mi hijo no era más que una sombra con firma legal. Una cartera con latido. Una madre útil hasta que deja de ser rentable. Dormí poco. Al amanecer, la luz entraba en líneas doradas por las persianas. Cerré los ojos un momento, intentando calmar mis pensamientos.
Fue entonces cuando lo decidí. Ya no podía seguir pretendiendo. No podía seguir alimentando una mentira. A las 7 de la mañana pedí mi teléfono y busqué un número que no marcaba desde hacía años. Tardé en reunir el valor. Finalmente, pulsé el botón verde. 3 tonos. Luego una voz conocida, profunda, con un leve tono áspero. Theodore Garland. ¿Quién habla? Theodore. Soy Eloise Pembroke. Un silencio breve. Eloise. Hace años que no hablamos. Me dijeron que estás por operarte. Sí, mañana a primera hora, respondí con frialdad. Pero eso no es lo más urgente. ¿Qué sucede? Tomé aire. Necesito cambiar mi testamento. Hoy. Theodore vaciló. Luego respondió. ¿Estás segura de que este es el momento? Estás a punto de entrar en cirugía. ¿No sería mejor? He tenido toda la noche para pensarlo. Y toda una vida para llegar hasta aquí. Te espero en el hospital, antes del mediodía. No tardes. Colgué antes de escuchar más objeciones. Horas más tarde, Theodore llegó. Su porte seguía siendo el mismo, recto, meticuloso. Llevaba una carpeta de cuero y el rostro tenso. Se sentó junto a mi cama, sacó unos documentos y me los mostró. Este es tu testamento actual. Todo será dividido entre Montgomery y Beatrice, como acordaste tras la muerte de Roland. Fondos educativos para los nietos. La casa también irá para ambos. Asentí. Quiero cambiar todo. Le conté, sin ocultar nada, lo que había pasado en los últimos días. Le mostré el mensaje de Montgomery. Cuida tu enfermedad sola. Adiós. Su rostro, normalmente imperturbable, se endureció. Entiendo, dijo finalmente. ¿Qué deseas hacer? Quiero que la casa y la mayor parte de mi fortuna pasen a manos de Evelyn Thorpe. Theodore alzó las cejas. ¿La hija de tu vecina? La única persona, aparte de ti, que me ha tratado como un ser humano estos últimos días. Estuvo conmigo antes de la operación. Me cuidó. Me escuchó. ¿Y Beatrice? Le dejaré una suma modesta. Y mi colección de libros antiguos, que siempre amó. ¿Y Montgomery? Lo miré fijamente. Para él, el mausoleo familiar. Están tan ansiosos por enterrarme, que al menos tengan eso. Theodore soltó una risa breve, sin humor. Roland estaría orgulloso de tu claridad. Roland amaba a su hijo. Yo también lo hice. Pero el amor no justifica la humillación. El amor no debe arrastrarse. Theodore comenzó a redactar. Rápido, eficiente, como siempre. Las enfermeras serían llamadas como testigos. Todo sería legal, indiscutible. No me tembló la voz al responder sus preguntas, ni la mano al firmar. Cuando todo estuvo listo, me recosté sobre la almohada. Por primera vez en años, sentí que tenía el control. No era odio lo que me guiaba. Era respeto. Por mí misma. Por lo que merezco. Y si Montgomery quería saber que había perdido, que esperara. Yo también había esperado demasiado. La mañana de la cirugía llegó con un sol inesperado. Para ser Sheridan, en esa época del año, era casi milagroso. Los rayos entraban por las persianas del hospital como cintas doradas que cruzaban el suelo estéril. Desde mi cama, las observaba moverse lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido para darme una tregua. No pensaba en la operación, ni siquiera en el riesgo. Pensaba en lo que ya había cambiado. En lo que yo ya no volvería a permitir. A las 8 en punto, el doctor Bort apareció con su andar firme, revisando su carpeta. ¿Cómo se siente hoy, señora Pembroke? ¿Cómo se supone que debe sentirse una mujer de mi edad, a las puertas de una cirugía a corazón abierto? Respondí con una media sonrisa. El doctor también sonrió. Era un hombre de mirada cansada, alguien que había acompañado demasiados finales. Me auscultó el pecho, tomó mi pulso, hizo algunas anotaciones en silencio. La operación será a las 10. El equipo quirúrgico es el mejor del estado. Todo está preparado. Yo asentí, sin preguntar más. No porque no tuviera miedo, sino porque ya había aceptado todo lo que podía pasar. Una suave llamada a la puerta interrumpió la consulta. Era Evelyn. Buenos días, dijo con su sonrisa cálida. ¿Interrumpo? En absoluto, respondió el doctor. Justo termino.
Las enfermeras vendrán en breve a hacer los preparativos finales. Evelyn entró con una cestita cubierta con un paño bordado. La dejó sobre el mueble junto a la cama. Mamá horneó unas galletas para usted. Y le trae también el último número de la Sheridan Press. Sé que no es gran cosa, pero puede ayudar a distraerse. Gracias, querida. Tu madre siempre ha sido una mujer encantadora. Evelyn se sentó a mi lado. Tenía un rostro honesto, de belleza poco convencional, pero con una luz interna que la hacía mucho más bella que las mujeres que intentan serlo con esfuerzo. Me miró con ternura. ¿Está nerviosa? Un poco, admití. Aunque lo que más siento es estar sola. Beatrice no puede venir por el colegio de su hijo. Y Montgomery. No terminé la frase. No hacía falta. Evelyn me tomó la mano con suavidad. Yo estaré aquí, antes y después de la operación. Mi turno coincide por suerte estos días. Llámame Eloise, le dije, con un hilo de voz. Ella asintió, conmovida. Por un momento, la habitación no pareció tan fría. ¿Espera una llamada? Preguntó al ver mis ojos fijos en el teléfono. De mi hijo. Dijo que llamaría antes de zarpar. Evelyn frunció el ceño, pero no dijo nada. Yo intenté justificarlo. Tiene un nuevo negocio. Un hotel. Está estresado. Claro, murmuró Evelyn, aunque su mirada decía lo contrario. Cuando se fue, recordé tantas llamadas de Montgomery. A los 20, pidiendo dinero desde la universidad. A los 25, anunciando su boda con Elena. A los 30, regresando divorciado con una maleta en la mano. A los 38, presentándome a Odilia con promesas vacías. Yo siempre estuve ahí. Siempre. Mi celular vibró. Lo agarré con el corazón acelerado. Un mensaje de Beatrice. Mamá, ¿cómo estás? Oliver aprobó sus exámenes. Estoy buscando un vuelo para la semana que viene. Resiste. Te quiero. Respondí con cariño, ocultando el peso del momento. Estoy bien, querida. No te preocupes. Es una cirugía simple. Una mentira piadosa. El doctor Bort había sido claro. A mi edad, una cirugía de bypass no era trivial. Las probabilidades eran buenas, pero no seguras. El reloj marcaba las 11 cuando Evelyn volvió con las enfermeras. Está todo listo, Eloise. Vamos a trasladarte al quirófano. Asentí. No me temblaron ni las manos ni la voz. Me ayudaron a acostarme en la camilla. Evelyn sujetó mi brazo con firmeza. No se preocupe. Vamos a cuidar muy bien de usted. Lo sé, querida. Confío en ti, le respondí, mirándola a los ojos. El quirófano era frío y blanco. Había luces intensas, monitores, instrumentos. El doctor Bort me saludó con la cabeza. El anestesista se acercó. Cuente hacia atrás desde 10, señora Pembroke. 10, 9, 8. Lo último que vi antes de caer en la oscuridad fueron los ojos de Evelyn, firmes, protectores. Y no sentí miedo. Sentí gratitud. Cuando desperté, estaba en la unidad de cuidados intensivos. La garganta me dolía por la intubación. El pecho ardía, como si el cuerpo no supiera aún que había sobrevivido. Entre las brumas de la conciencia, una figura se inclinó sobre mí. Eloise, ¿puede oírme? La voz de Evelyn atravesó el zumbido en mis oídos. Intenté asentir. Ella continuó. Todo salió bien. La operación fue un éxito. Fue muy valiente. Y volví a cerrar los ojos. Esta vez, no por miedo, sino por alivio. ¿Alguna vez te sentiste olvidado por aquellos a quienes más diste? ¿Has amado tanto, que terminaste siendo invisible? Si esta historia está tocando algo dentro de ti, te invito a quedarte hasta el final. Lo que Eloise está a punto de hacer cambiará todo, y no solo para ella. Déjanos un comentario contándonos. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Perdonarías? ¿Callarías? ¿Actuarías? Y si este tipo de historia resuena contigo, suscríbete al canal para no perder ninguna próxima. Aquí, cada historia revela mucho más que un final, revela el alma. Los días que siguieron a la cirugía fueron una neblina lenta de medicamentos, monitoreos constantes y voces apagadas. Me despertaba y volvía a dormir sin saber qué hora era. El cuerpo dolía,
como si cada célula se quejara por haber sido forzada a continuar. Pero el alma estaba más viva que nunca. Evelyn venía todos los días. A veces solo se sentaba a mi lado, en silencio, hojeando una revista mientras yo dormía. Otras, me contaba cosas del hospital, un paciente testarudo, una enfermera novata, una receta fallida del comedor. Su voz era un lazo a la realidad, y sus gestos, una caricia que no pedía nada a cambio. «Te estás recuperando más rápido que muchos con la mitad de tu edad», dijo un día, mientras me ayudaba a sentarme. «El doctor Bort está muy satisfecho». «Estoy motivada», respondí, sonriendo con dificultad. «Quiero volver a casa. Aunque esté vacía, sigue siendo mi casa». No lo dije en voz alta, pero lo sentía. La operación me había devuelto algo más que el pulso. Me había devuelto el juicio. La capacidad de ver las cosas con claridad. El teléfono, sin embargo, seguía mudo. Ni una llamada. Ni un mensaje. Montgomery no preguntó por mí. Odilia tampoco. Tal vez pensaban que, si ignoraban lo que pasó, podrían hacer borrón y cuenta nueva cuando les conviniera. Pero esta vez, no sería tan fácil. Beatrice, en cambio, llamaba todos los días. Me contaba de Oliver, de su fundación, de lo difícil que le estaba resultando organizar el viaje. Me prometía que vendría en cuanto pudiera. Yo sabía que, aunque distante, su amor era sincero. Ella no fingía. Solo tenía otras prioridades. Y luego estaba Eunice, mi vecina de siempre. Aparecía cada 2 días con algún plato casero que Evelyn calentaba en secreto para evitar la comida del hospital. Una sopa, un pan recién horneado, un postre de limón. Pequeños gestos que sabían ahogar. A humanidad. Al 7º día después de la cirugía, mientras miraba la televisión sin prestar atención, Theodore entró en la habitación con un ramo de lirios blancos y una caja de bombones. «Te ves mucho mejor», dijo, besándome en la mejilla. «Ya no tienes ese color terroso que asustaba. Siempre tan halagador», reí, aunque con dolor. «Pero gracias. Me siento más fuerte cada día». Se sentó a mi lado, serio. «Eloise, tengo que contarte algo. La noticia sobre tu Nuevo Testamento ya llegó a oídos de Montgomery». Sentí una punzada en el estómago. «¿Cómo? ¿Tú se lo dijiste?» «Claro que no», dijo, molesto. «¿Pero recuerdas a la enfermera Sarah Sen, una de las testigos? Su esposo trabaja para una firma legal que a veces colabora con la empresa de Odilia. Las noticias vuelan en ciudades pequeñas». Suspiré. Sheridan tenía muchas virtudes, pero la discreción no era una de ellas. ¿Y cómo reaccionó? Theodore bajó la voz. «Mal. Muy mal». Me llamó exigiendo explicaciones. Le dije que no podía discutir asuntos confidenciales. Se enfureció. Gritó. Amenazó con demandar. ¿Amenazar?, pregunté, sin sorpresa. Y no solo eso, continuó Theodore. Me ofreció dinero. Me intentó sobornar con $100,000 para que perdiera el Nuevo Testamento y restaurara el Antiguo. No dije nada. Cerré los ojos, resignada. Tu hijo es más predecible de lo que imaginé. Lo siento, Eloise. No quería traerte más estrés. No te preocupes, respondí con calma. Hiciste lo correcto. Y ya no me afecta. ¿Sabes por qué? Theodore me miró, en silencio. Porque aún no he muerto, dije, con una media sonrisa. Tengo, espero, varios años por delante. Y cada día será una lección para él. Un espejo. Tal vez aprenda. Tal vez no. Pero esta vez, la elección es suya. Él me observó largo rato. Has cambiado, Eloise. Estás más fuerte. No. Solo abrí los ojos. Cuando el corazón se detiene, aunque sea por unos segundos, algo se rompe. Pero también algo se revela. Theodore me apretó la mano, con firmeza. Pase lo que pase, estaré de tu lado. Asentí, con gratitud. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta largo tiempo, observando la ventana, escuchando los sonidos suaves del hospital. Pensaba en Montgomery, en su rabia, en su desesperación por controlar lo que ya no podía. Pensaba en Odilia, siempre distante, siempre calculadora. Pensaba en cómo sus máscaras caían, una a una,
ahora que sabían que la herencia se les escapaba entre los dedos. Y lo más curioso de todo, es que no sentía odio. Sentía libertad. Una libertad nueva, inesperada. Una que no dependía de si él volvía, o no. Desperté temprano, sin que nadie me llamara. El reloj de la mesita marcaba las 9 en punto. Demasiado temprano para las rondas, demasiado tarde para los controles de rutina. Algo dentro de mí, un presentimiento silencioso, me decía que este día no sería como los demás. Me arreglé el cabello con las manos, me acomodé la bata y esperé. Entonces, una suave llamada en la puerta. Adelante, dije con voz firme, más firme de lo que esperaba. La puerta se abrió lentamente. Allí estaba él. Montgomery. Su figura llenó el umbral de la habitación, pero ya no parecía el hombre seguro de sí mismo de otras veces. Tenía la barba crecida, el rostro demacrado, y un bronceado reciente que solo resaltaba las ojeras profundas bajo sus ojos. En las manos, un ramo de flores exagerado, lirios, orquídeas, rosas, una mezcla ostentosa, casi ridícula. Mamá, dijo con una sonrisa tensa. ¿Cómo estás? Mejor de lo esperado, respondí, enderezándome sobre los almohadones. Los médicos dicen que la recuperación va bien. Colocó el ramo en la mesita con torpeza, como si no supiera qué hacer con él. Se acercó, me besó la mejilla brevemente, y luego se sentó en la silla junto a la cama. Hubo un silencio denso, incómodo. Yo no lo ayudé a llenarlo. Esperé. Finalmente, habló. Estaba tan preocupado. Apenas supe que la cirugía era más seria de lo que dijiste. Decidí volver. Lo miré sin parpadear. Ambos sabíamos que mentía. Qué considerado, murmuré. ¿Y Odilia? También regresó. Pero se quedó en el hotel. Tuvo un episodio de mareo en el barco. Está aún recuperándose. Otra mentira. Odilia no se mareaba jamás. Lo sabía. Lo sabíamos todos. Simplemente no tenía ningún interés en compartir habitación con una anciana convaleciente. Montgomery intentó sonreír. Se acercó a mis almohadas. Las acomodó con cuidado innecesario. ¿Quieres algo? ¿Alguna fruta? ¿Un libro? Estoy bien, dije, señalando con la cabeza la canasta que Eunice me había traído y los libros que Evelyn me había dejado. Montgomery los vio, y por un momento su expresión cambió. No le gustaba ver que alguien más ocupaba el espacio que él siempre creyó exclusivo. ¿Quién trajo eso? Mi vecina. Y su hija Evelyn. Trabaja aquí. Me ha cuidado muy bien. Él frunció el ceño con un gesto casi imperceptible. No sabía que eran tan cercanas. Muchas cosas han cambiado mientras estabas en tu crucero, dije, con tono neutro. El silencio volvió, cargado de cosas no dichas. Hasta que, finalmente, no pudo contenerse. Mamá, he escuchado unos rumores sobre tu testamento. ¿Qué clase de rumores? Dicen que lo cambiaste. Justo antes de la operación. ¿Es verdad? Lo miré con calma. Sí, es verdad. Su rostro se tensó. Pero no gritó. No discutió. Se recompuso en segundos. Pero, ¿por qué? Pensé que teníamos todo claro. La cirugía me hizo pensar. En muchas cosas. En lo que importa. En quién importa. En quién ha estado y en quién no. En quién merece cuidar lo que tu padre y yo construimos con tanto esfuerzo. Montgomery se puso pálido. ¿Estás diciendo que yo no me preocupo por ti? Eso no es justo. Tengo un negocio, una familia, obligaciones. No puedo estar disponible todo el tiempo. No pedí que estuvieras todo el tiempo. Solo pedí que estuvieras cuando realmente era importante. Unos días. Antes de una operación que podría haber sido la última. Se quedó sin palabras. Justo entonces, la puerta se abrió. Era Evelyn, con una bandeja de medicamentos. Se detuvo, sorprendida al verlo. Disculpen, no sabía que tenía visita. Está bien, Evelyn, dije sonriendo. Te presento a mi hijo. Montgomery. Montgomery se levantó, extendiendo la mano. Un placer, señorita Thorpe. Gracias por cuidar de mi madre. Me habría encantado hacerlo, pero estaba en un viaje de negocios muy importante. Lo entiendo, dijo Evelyn, sin expresión. A veces el trabajo lo absorbe todo.
Noté cómo Montgomery la observaba con atención. Había algo en su tono que no lograba interpretar. Algo que lo incomodaba. Evelyn me ayudó a tomar los medicamentos, revisó mis signos vitales, y se despidió. Cuando salió, Montgomery se giró hacia mí con una expresión dura. ¿Ella te llama por tu nombre? Yo se lo pedí. Me hace sentir más cómoda. ¿Desde cuándo son tan cercanas? Desde que tú cruzabas el Mediterráneo mientras yo firmaba los papeles de la cirugía. Montgomery se mordió el labio. Dudó. Mamá, podemos ser sinceros. ¿Qué cambiaste exactamente en el testamento? Lo miré directamente a los ojos. Esa es una información privada. Puedes preguntarle a Theodore, aunque no creo que te diga nada sin mi permiso. Pero soy tu hijo. Eso no te da derecho legal a saberlo. Lo sabrás cuando llegue el momento. Su teléfono sonó. Miró la pantalla. Es Odilia. Un segundo. Salió al pasillo para contestar. Pero las paredes del hospital son delgadas. Y su voz, al alzarse, traspasó la puerta. No, aún no dijo nada. Estoy intentando ser amable, pero es como hablar con una piedra. ¿Una enfermera? La hija de la vecina. No lo sé. Sí, sé cuánto vale la casa. No me grites. Volvió minutos después, forzando una sonrisa. Odilia te manda saludos. Está preocupada. Dile que agradezco su preocupación, respondí suavemente. Y que las paredes de los hospitales suelen ser muy finas. Montgomery empalideció. Sus labios se entreabrieron, como si buscara una excusa rápida, una justificación. Pero no encontró ninguna. La verdad, cuando se dice en voz baja, tiene una forma cruel de llenar la habitación. ¿Lo escuchaste? Preguntó finalmente, más derrotado que sorprendido. Lo suficiente, respondí con calma. Lo suficiente para saber qué es lo que realmente te preocupa. Se dejó caer en la silla, con los hombros caídos. Ya no quedaban rastros del hombre elegante que había cruzado la puerta esa mañana con un ramo de flores y una sonrisa ensayada. Mamá, no es lo que parece. Lo miré. No con ira. Con una claridad nueva, casi quirúrgica. Entonces dime, Montgomery, ¿qué parece? Él tragó saliva. Se frotó las manos. Incómodo. Odilia, se pone nerviosa. El viaje fue caro, el hotel aún no abre, tenemos gastos. Y cuando se enteró de que tal vez habías cambiado el testamento, perdió el control. Yo solo intenté calmarla. ¿Calmarla? ¿Diciéndole que estás haciendo lo posible para averiguar cuánto vale esta casa? Se cubrió el rostro con las manos. No vine por eso, mamá. Te lo juro. ¿Y por qué viniste? Silencio. Porque supe que estaba en riesgo lo único que siempre diste por hecho que te pertenecería, dije yo por él. La herencia. Montgomery me miró, dolido. No es justo. He cometido errores, lo sé. Pero soy tu hijo. Siempre he estado allí. ¿De verdad? Pregunté, con voz firme. ¿Dónde estuviste cuando me sentía sola en esa casa enorme? ¿Cuándo mi cuerpo empezó a fallar? ¿Cuando la única compañía que tenía eran las manchas de sol sobre el suelo? Él bajó la mirada. Yo. Estaba ocupado. No, estabas ausente, corregí. Hay una diferencia. Volvió a levantar la vista, con los ojos vidriosos. ¿Cuánto dinero te di, Montgomery, en los últimos 10 años? Pregunté de pronto. No lo sé, dijo él, confundido. Yo sí lo sé. Lo conté. $1.320.000. Para tus negocios fallidos, tus préstamos, tus mudanzas, tus bodas, tus caprichos. Se quedó en silencio. Yo continué. ¿Y sabes qué es lo que más me dolió? Nunca dijiste gracias. Nunca me miraste con gratitud. Como si mi deber fuera financiar tu vida eterna de aprendiz de empresario. No fue así, murmuró. Entonces, ¿por qué no viniste antes de mi cirugía? ¿Por qué enviaste ese mensaje? Montgomery cerró los ojos. Las palabras que no se dicen a tiempo duelen más cuando regresan. Cuida tu enfermedad sola. Adiós. Repetí lentamente. 8 palabras que rompieron algo dentro de mí. No lo pensé. Estaba bajo presión, el vuelo, el negocio. ¿Sabes qué es presión, Montgomery? Le interrumpí.
Es estar acostada en una mesa de cirugía mientras detienen tu corazón para trabajar en él. Es no saber si despertarás. Es mirar el teléfono una y otra vez. Y darte cuenta de que tu hijo no va a llamar. El silencio se hizo absoluto. Tan profundo que se podía oír el goteo del suero. No estoy enojada contigo, dije con suavidad. Estoy cansada. Y por fin, estoy despierta. Por eso tomé una decisión. Basada en lo que he vivido. En lo que he visto. En quién eres. No en quien yo quería que fueras. ¿Qué decisión? Preguntó, con la voz temblorosa. La descubrirás a su debido tiempo. Montgomery se incorporó, desconcertado. Volveré mañana. Tal vez traiga tus pasteles favoritos de aquella pastelería francesa. Como prefieras, respondí. Pero primero consulta con Evelyn qué puedo comer después de una operación a corazón abierto. Asintió. Salió de la habitación más encorvado de lo que había llegado. Yo me recosté lentamente, respirando hondo. Aquella conversación me había agotado más que todos los procedimientos médicos. Pero también me había dejado algo que no sentía desde hacía mucho. Satisfacción. Había dicho la verdad. Sin filtros. Sin miedo. Sin necesidad de ser amada a cambio. Después del almuerzo, el doctor Bort entró a revisarme. Escuchó mis pulmones, palpó el vendaje del pecho, leyó los valores en la ficha. Resultados excelentes, señora Pembroke. Si continúa así, le daremos el alta en 3 o 4 días. Sonreí. Aliviada. Buenas noticias, doctor. Poco después, Evelyn entró con una taza de té caliente y la última edición de una revista local. ¿Ya se fue tu hijo? Preguntó, ayudándome a sentarme. Sí. Prometió volver mañana. Evelyn hizo una pausa. Parece que le importas. Reí por lo bajo. Sí. Le importa. Pero solo cuando está en riesgo lo que cree que le pertenece. Evelyn bajó la mirada, apenada. Perdón. No debería entrometerme. Tranquila, querida, dije, tocando su brazo. Hoy en día, eres más familia para mí que muchos otros con mi sangre. Ella me sonrió con ternura, sin saber qué responder. En sus ojos, había algo más valioso que todos los millones del mundo. Humanidad. Y yo, estaba empezando a entender el verdadero valor de esa palabra. Pasaron algunos días más. Mis fuerzas regresaban poco a poco. Ya no dependía tanto del bastón para caminar por el pasillo del hospital, y mi respiración era más profunda, más segura. Pero lo más importante era algo invisible. Me sentía más firme por dentro. Más completa. Como si al abrir mi pecho, no solo hubieran reparado mi corazón, sino mi claridad. Fue una tarde de viernes cuando tomé la decisión. Llamé primero a Theodore. ¿Puedes venir este domingo a casa? Pregunté con calma. ¿Todo bien? Respondió él, un poco sorprendido. Todo está exactamente como debe estar. Pero necesito que traigas los documentos. ¿Y tu maletín? Estaré allí. Luego llamé a Beatrice, en Portland. Querida, ¿podrías venir este domingo con los niños? Hay un tema familiar importante que necesito discutir. ¿Ha pasado algo? Preguntó, preocupada. Nada malo. Solo quiero hablar con todos, con calma. Será a las 2 de la tarde. Beatrice dudó un momento. Luego aceptó. Después fue el turno de Montgomery. Hola, hijo. Me gustaría que vinieras este domingo. También puedes traer a Odilia y a Pearl, si quieren. ¿De qué se trata? Preguntó, desconfiado. Lo verás el domingo. A las 2. Por último, marqué el número de Eunice. Cuando atendió, le pedí que viniera con Evelyn. ¿Estás segura? Dijo Eunice, sorprendida. ¿Una reunión familiar? Ustedes también son mi familia. Al menos, se comportan como tal. El domingo llegó con un cielo despejado y aire frío. Marta, mi ama de llaves, preparó bandejas con bocadillos, galletas de nuez y té caliente. Pedí que arreglara la sala con flores frescas y encendiera el fuego en la chimenea. Me vestí con mi mejor traje, un vestido azul marino con un broche de perlas que Roland me había regalado en nuestro aniversario número 30. Me maquillé ligeramente. Me miré en el espejo y vi algo nuevo en mis ojos. Autoridad. Eunice y Evelyn fueron las primeras en llegar, puntuales.
Luego Theodore, con su maletín negro y un abrigo largo. Beatrice llegó a los 20 minutos, acompañada de su esposo y sus 2 hijos adolescentes. Me abrazó con cariño, examinando mi rostro con ternura. Te ves mejor de lo que imaginaba, mamá. Hasta más joven. Me siento más liviana, respondí. Montgomery y Odilia, como era costumbre, fueron los últimos en llegar. Con ellos venía Pearl, la hija de su primer matrimonio, una joven de mirada seria y rostro muy parecido al de Roland. Nos acomodamos en el salón. Las miradas iban y venían. Montgomery lanzó una mirada inquisitiva a Evelyn. Odilia, aunque sonriente, se mantenía rígida. Beatrice parecía confusa. Y Theodore, sereno como siempre, observaba en silencio. Me levanté lentamente y tomé la palabra. Gracias a todos por venir. Sé que no es común que los convoque así, pero hay algo que necesito aclarar. Algo que, sé, ha causado preocupación en algunos de ustedes. Las miradas se intensificaron. Montgomery cruzó los brazos. Odilia alzó levemente la barbilla. Después de mi cirugía, decidí revisar mi testamento, continué. Y después de pensarlo aún más, decidí modificarlo nuevamente. Montgomery apretó los labios. Odilia ni siquiera parpadeó. Theodore, le indiqué. Él se levantó, sacó unos documentos de su maletín y los sostuvo en la mano. Pero antes, dije, quiero informarles de algo. Ya he transferido una parte importante de mi fortuna a Evelyn Thorpe, como muestra de agradecimiento por su dedicación, su cuidado y su humanidad en el momento más vulnerable de mi vida. Montgomery parpadeó, incrédulo. ¿Cuánto? Preguntó con voz ronca. $100,000, respondí con calma. Más o menos lo mismo que te di para tu último proyecto empresarial. Evelyn abrió los ojos, atónita. Señora Pembroke, yo no. Sí puedes, y vas a aceptarlo, interrumpí con dulzura. Ese dinero es mío. Y esta decisión también. Hice una pausa. Observé cada rostro. En cuanto al resto de mi fortuna, incluida esta casa, decidí hacer algo poco común. Esos bienes serán colocados en un fondo especial que será administrado por mí mientras esté viva. Un murmullo cruzó la sala. Cada año, en mi cumpleaños, decidiré cómo distribuir los rendimientos del fondo según lo que observe. Según quien haya estado presente. Quien haya demostrado afecto sincero. Quien se haya comportado con honestidad. Montgomery se puso de pie. Estás convirtiendo esto en un concurso. En una competencia absurda. No, respondí. Estoy dándoles una oportunidad. La oportunidad de mostrar quiénes son en realidad. El silencio fue tan profundo que el crujido del fuego en la chimenea sonó como un trueno. Después de mi muerte, agregué, el fondo será administrado por un consejo que incluirá a Theodore, a Evelyn y a una persona más que nombraré más adelante. Ellos seguirán mi voluntad, expresada en una carta sellada. Montgomery me miraba como si no me reconociera. ¿Esto es un juego? No. Es justicia. Es mi última enseñanza. Vi a Pearl bajar la mirada, confundida. A Beatrice, pensativa. A Odilia, contenida. Gracias por venir, dije con una sonrisa leve. Y recuerden, el primer corte de este fondo será dentro de un año. En mi cumpleaños. Montgomery se giró, sin despedirse. Odilia lo siguió. Pearl se detuvo, me abrazó brevemente y murmuró. Yo todavía la quiero, abuela. No por el dinero. Eso valió más que cualquier herencia. Después de la reunión, la casa quedó en silencio. Un silencio distinto al de antes. No era soledad, era reposo. Un descanso luego de haber dicho lo que por tantos años había callado. Me senté en mi silla favorita, junto a la ventana, con una taza de té caliente en las manos. Afuera, el cielo gris cubría Sheridan como una manta húmeda. Los árboles desnudos parecían estatuas tristes esperando la primavera. Estaba cansada. No físicamente. Cansada de fingir. De minimizar. De poner excusas por los demás. Desde ese día, Montgomery y Odilia comenzaron a visitarme con una frecuencia, curiosamente estratégica. Llegaban los domingos, con sonrisas cordiales, pasteles de su panadería favorita y preguntas sobre mi salud que sonaban perfectamente ensayadas.
Me ayudaban a levantarme, a organizar los medicamentos, incluso me acompañaban en caminatas breves por el jardín. Durante esas visitas, evitaban cuidadosamente mencionar dinero, testamento o herencia. Pero la tensión flotaba en el aire, como un perfume barato que intenta cubrir algo rancio. Un domingo, después del almuerzo, me atreví a preguntar: Montgomery, ¿cómo va tu hotel? Él se tensó apenas. Luego sonrió. Con algunos retrasos. El contratista falló en los plazos, pero estamos resolviendo todo. Para la primavera estará listo. Estoy segura de que saldrá bien, respondí, con amabilidad. Por cierto, hablé con Theodore la semana pasada. Me ayudó a revisar algunos aspectos financieros. Parece que las inversiones de tu padre han crecido más de lo que esperábamos. Las acciones tecnológicas fueron un gran acierto. Odilia se incorporó en su asiento, muy sutilmente. Tu esposo siempre tuvo un instinto increíble para los negocios, dijo con su sonrisa pulida. Y creo que Montgomery ha heredado eso de él. Tiene la misma visión. Tuve que contener una risa. Roland, en vida, había dicho lo contrario. Temía que Montgomery confundiera visión con capricho, y esfuerzo con entusiasmo fugaz. Sí, claro, murmuré. En todo caso, Theodore me sugirió que revise nuevamente ciertas cláusulas del fondo para ajustarlas a la nueva realidad. Esas cosas, ya saben, se evalúan con calma. El silencio en la sala fue inmediato. Montgomery fingió normalidad. Odilia tomó una galleta que no probó. La idea de que el testamento fuera todavía modificable los descolocaba. Yo, mientras tanto, tomaba mi té lentamente. Había aprendido que el poder más dulce es el del silencio consciente. Después del postre, Montgomery me ayudó a tomar mis medicamentos. Lo hacía con exactitud, como si esa tarea en sí misma fuera una declaración de lealtad. Mamá, dijo, cuando estábamos a solas en la cocina. Quiero que sepas que he cambiado. Sé que antes no estuve a la altura. Pero estoy tratando. De verdad. Lo miré a los ojos. Había en su voz un matiz de sinceridad, o quizá una excelente imitación. Lo noto, respondí. Y te agradezco el esfuerzo. Pero ya sabes, el tiempo es el que revela si algo ha cambiado de verdad, o solo en apariencia. Asintió, sin disimular su decepción por mi respuesta medida. Esperaba elogios. Esperaba redención rápida. Te quiero, mamá, dijo. Lamento que haya hecho falta una cirugía para que me diera cuenta. Le di unas palmadas en el brazo. Más vale tarde que nunca. Cuando se fueron, volví a mi lugar junto a la ventana. Respiré profundamente. El juego había comenzado. Pero esta vez, yo no era la pieza más frágil del tablero. Evelyn llegó poco después, como siempre hacía, sin esperar invitación. Con su abrigo gris, el cabello recogido y una bolsa con sopa caliente. ¿Cómo estuvo la visita dominical?, preguntó, quitándose los guantes. Como siempre, respondí. Mucha preocupación fingida, muchas palabras cuidadosamente medidas. Se sentó a mi lado, y tomamos el té juntas. No necesitábamos hablar demasiado. Su presencia era como una manta tibia para el alma. No entiendo cómo alguien puede tratar así a su madre, murmuró ella. Conozco muchas historias en el hospital, pero esto me sigue doliendo. Fue mi culpa, admití. Lo mimé demasiado. Roland también. Le dimos todo, sin enseñarle a agradecer nada. ¿Y por qué no cortarle la herencia, simplemente? Me quedé en silencio. Me lo había preguntado muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque aún quiero creer que puede cambiar. Que en algún rincón de ese hombre ambicioso y distante, todavía vive el niño que un día abracé con todo mi corazón. Evelyn me apretó la mano. No dijo nada, pero sus ojos entendían. Y entonces, decidí algo más. Llamaría a todos de nuevo. Esta vez no para castigar, sino para ofrecer una oportunidad. Una última prueba. Las semanas siguientes transcurrieron como si el tiempo estuviera suspendido. Cada visita, cada gesto, cada palabra, yo las observaba como si fueran piezas en un rompecabezas. No buscaba venganza. Buscaba verdad. Y fue Pearl quien me trajo esa verdad, sin darse cuenta. Una tarde, apareció sola.
Sin Montgomery, sin Odilia. Con un abrigo grueso, el rostro pálido y las manos temblorosas. Abuela, ¿puedo hablar contigo un momento? Asentí, invitándola a entrar al salón. Se sentó en el borde del sillón, como si tuviera miedo de tocar algo. Quería que supieras que no estoy de acuerdo con lo que están haciendo mis padres. Lo escuché todo. Las llamadas, las conversaciones detrás de puertas cerradas, los planes. La miré con calma. No estaba sorprendida, pero sí conmovida. ¿Y qué piensas hacer? Nada, dijo, bajando la cabeza. Porque no tengo poder. Pero sí tengo elección. Y he elegido no ser como ellos. Me acerqué y tomé su mano. Esa es la elección más poderosa que puedes hacer. Hablamos durante 1 hora. De la familia, de la vida, de la soledad. Me recordó a mí misma, muchos años atrás. Inteligente, sensible, atrapada en una casa llena de expectativas. Al día siguiente, llamé a Theodore. Le pedí que viniera con los documentos finales. Reunimos todo en mi escritorio. Revisamos cláusula por cláusula. Y en la parte final, escribí con mi propia mano. Mi fortuna será destinada, finalmente, a quien conserve algo que mi hijo ha perdido: compasión. No me interesa la sangre. Me interesa el alma. Firmé. Sellé. Y entregué el sobre a Theodore con instrucciones claras. Cuando todos souberem, será demasiado tarde para fingir. Al final de esa semana, fui a caminar por el jardín. El aire olía a tierra mojada y a comienzos. Vi a Evelyn colgando la ropa en el patio. Me saludó con la mano y una sonrisa sincera. Esa que no busca nada a cambio. Volví a mi sillón junto a la ventana. Y comprendí algo profundo. La verdadera herencia no es una casa, ni una cuenta bancaria. Es la dignidad. Es la memoria. Es el silencio con el que uno se levanta después de ser herido, y elige no volverse piedra. Y en ese momento, supe que Roland estaría orgulloso de mí. Su anillo de bodas aún descansaba en mi dedo. No como símbolo de pertenencia, sino de fidelidad. Aquí lo que ambos creímos, que el amor real se demuestra en los detalles. Y que a veces, para amar de verdad, hay que aprender a decir basta. ¿Esta historia tocó algo dentro de ti? ¿Alguna vez sentiste que necesitabas recuperar tu voz, incluso frente a quienes más amas? Entonces, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Eloise? Y si llegaste hasta aquí, es porque algo resonó contigo. Activa la campanita para no perder más historias como esta. Y considera hacer clic en los videos sugeridos que aparecerán ahora en tu pantalla. Cada uno de ellos trae nuevas verdades, nuevas emociones, nuevos comienzos. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este video. Tal vez sea exactamente lo que esa persona necesitaba hoy.